Rápidamente presento a Lucas Romero, a Manuel Adorni. Gracias por venir, Lucas. Buenas noches, Pablo. Dame el título, vamos a ir a una pequeña tanda y vamos a volver, dale. Sí, la estrategia sanitaria de los volantazos, producto de un fracaso estrepitoso en el 2020. Fracaso estrepitoso de la gestión sanitaria argentina. ¿Lo demostrás con números? Sí. En un ranking internacional. Exactamente. ¿Entre qué países? Intentamos compararlos con los países que podemos compararnos, que son los países de la región. Escuchaste bien. Países de la región. Ranking de gestión sanitaria. Manuel. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por invitarme. Por favor, tu impresión, primer título. ¿No cerraron más porque la economía, lo social no da? No, eso seguro, porque cerrar para el kirchnerismo primero es un fetiche y después que es la última herramienta que tienen de las herramientas que conocen. Porque ellos lo que conocen es gastar recursos y recursos no tienen. Así que la única herramienta que les queda es el encierro y no lo usaron en tal caso porque no pueden, porque socialmente es muy complicado el panorama, ¿no? Porque esta Argentina, la que vos describías en la editorial y la que venimos viendo ayer con las vacunas, con los muertos, con las medidas, es una Argentina que está terminada. Como está, esta es una Argentina terminada. Y hay que aceptarlo y hay que empezar a ver cómo hacemos para salir de esto, porque nadie habla de cómo vamos a salir, de cómo vamos a vivir la pospandemia. Nadie te lo está contando. Después me hablas de la inflación. Dale. ¿Cómo va? Pausa, no se mueva de allí, ya venimos. Bueno, mientras se festejaba como un mundial los 10 millones de vacunas, y por eso fue el presidente de Ezeiza, ¿qué dice las miradas globales que ven la región? Y eso es el trabajo que ha presentado Lucas, tal vez para vacunarnos otra vez del nacionalismo patriotero, tan propicio de los populismos en nuestra historia. Sí, Pablo, mira, a ver, un dato llamativo que se desprende de la realidad es el fuerte contraste que uno ve entre lo que fue la reacción del gobierno el año pasado frente a la pandemia y lo que es esta reacción frente a la segunda ola. Una discrepancia que obviamente obedece a lo que señalaba Manuel, los márgenes sociales, económicos no son los mismos, pero también en un punto da la sensación de parecer una estrategia que va a los volantazos, ¿no? Y a los volantazos porque cuando uno analiza lo que fue la estrategia del gobierno durante el 2020, fue una estrategia que en términos comparativos fue la peor de la región. La peor... Vos le llamaste, cuando me escribió Lucas me dijo, la cuarentena, porque esto sí importante, estamos en el viernes, la cuarentena Castrilli. Un amigo futbolero me dijo, venimos de la cuarentena Castrilli a la cuarentena La Molina, siga, siga. ¿Se acuerdan de La Molina? Siga, siga. Y lo curioso es que esa estrategia cuarentena Castrilli, cuando uno lo analiza desde un enfoque multidimensional, que fue lo que hicimos, y si podemos mostrar algunas placas... La placa número 2, ahí está. Lo que ustedes tienen ahí son diferentes variables de análisis de lo que fue la estrategia sanitaria. La primera columna es en qué medida el gobierno adoptó medidas rigurosas para, digamos, contener la circulación, para restringir la circulación. O sea, la más dura, Argentina. Exactamente. Eso corresponde a un índice que elaboró la Universidad de Oxford, en donde analizó diferentes parámetros que los gobiernos tomaban decisiones para restringir la movilidad. La Argentina quedó en el país que adoptó las medidas más rigurosas de la región. Bien. Puesto número 1. Si uno analiza la dimensión sanitaria, la Argentina quedó segunda en cantidad de casos por millón de habitantes. Sí. Segunda después de Brasil. La Argentina quedó segunda en cantidad de muertes por millón de habitantes detrás de Perú. Esto es en el 2020. Ahora, uno puede decir, hubo decisiones muy restrictivas de la movilidad, efectivamente hubo casos, hubo muertes, pero no tuvimos el daño económico. No, sí, la Argentina quedó segunda en términos de caída del Producto Bruto en la región detrás de Perú. O sea, sobre la pandemia general nos comimos las 4 subpandemias, los derivados de la pandemia, digamos. Entonces lo que hicimos fue construir un índice sobre estas diferentes variables y cuando uno analiza desde el punto de vista multidimensional, encuentra que la Argentina fue el país con peor rendimiento. Le propuso a la sociedad hacer un esfuerzo enorme en términos de restricción de movilidad, de confinamiento en sus hogares, tuvo los peores resultados sanitarios, segundo en cantidad de casos por millón de habitantes, segundo en cantidad de muertes y la segunda peor caída en la actividad económica. Realmente no fue una estrategia... A ver, explícame las banderitas, poneme las banderitas de nuevo, a ver. No, cuando uno analiza estas diferentes variables... En primer lugar está Uruguay. Y las condensa en un índice, Uruguay fue el país que logró el mejor resultado en términos multidimensionales
en segundo lugar Paraguay, en tercer lugar Ecuador. Más Argentina puntaje, quedó... en el índice elaborado por la Universidad de Oxford, más puntaje es mejor resultado en esta suma de índices. Totalmente. Obviamente que no está Venezuela por la confiabilidad de los datos que vienen de Venezuela, pero nos muestra un poco, entonces, venimos de una estrategia Castrilli en el 2020 que fracasó estrepitosamente y ahora pareciéramos estar en una estrategia de la Molina, ¿no? Donde el gobierno no tiene margen para tomar decisiones, para controlar la ola, y la ola viene creciendo y se ha estabilizado a un nivel muy alto. ¿Cómo conectás eso? Porque uno de los índices, Manu, es lo económico. Sí, bueno, a ver, además agrego un dato que no sé si lo tuvieron en cuenta en el informe, me parece que no era parte de las variables. Argentina es el país de América Latina que más pobreza generó. Vamos, en Argentina, pobreza inmediata. En Argentina, pobreza producto directo de la mala gestión. Claro. De la mala gestión. A mí no me importa si hubo pandemia, si hubo cuarentena. Acá hubo un acto administrativo del presidente Alberto Fernández que nos encerró a todos. El 20 de marzo del año pasado nos prometió que perdiendo parte de nuestra economía íbamos a esperar a que se desarrollen las vacunas, que nos iban a comprar las vacunas y que iban a elegir la salud por sobre la economía. Tenemos casi 64.000 muertos, una de las economías más castigadas del mundo, porque Argentina cayó el doble de lo que cayó el promedio del mundo. Somos el país de América Latina que más pobreza generó y además tenés más de 19 millones de pobres, que a veces uno no toma dimensión, pero es igual, el equivalente a la cantidad de habitantes que tiene toda la provincia de Buenos Aires más toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Y tenemos 4,5 millones de habitantes que son indigentes, o sea que no ponen un plato de comida arriba de la mesa todos los días, que equivalen a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires más todos los habitantes de la ciudad de Córdoba. Los pobres de la Argentina equivalen al AMBA, a toda la provincia de Buenos Aires, más toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Eso hicimos. Ahora, lo hicimos porque nos dijeron que nos iban a dar las vacunas y nos iban a salvar. Ahora, las vacunas no aparecen. Tengo al presidente de la Nación festejando 10 millones de vacunas. Tengo un presidente de la Nación que no me dice que se equivocó el año pasado, sino que hizo lo que correspondía. Y me dice que me tengo que volver a encerrar, que me van a volver a controlar y tengo que aguantar que encima Kicillof me diga que me van a poner una multa de 4 millones de pesos si no les hago caso. Y además dice que es el papá de todos nosotros, porque nosotros somos como nenes que hay que explicarnos las cosas, porque lo dijo la semana pasada. Entonces, la verdad es que la posibilidad de éxito que tiene esta segunda ola, el manejo de esta segunda ola en la Argentina, son nulas. Son absolutamente nulas porque vas a seguir generando pobres, porque tenés un gabinete que cree que cerrando los comercios a la noche, los gastronómicos, no complicás al que hace la changa. Se olvidaron del que junta cartones, se olvidaron del que limpia los vidrios en los locales, parece que se olvidaron de todo un submundo que ellos no conocen y que deberían empezar a conocer con más de 19 millones de pobres. Entonces digo, por eso te decía en la introducción, esta es una Argentina que no va más, que está terminada. Acá hay que dar vuelta a la página y hacer otra cosa. Nos van a encerrar dentro de 15 días, un mes, van a tratar de encerrarnos más, porque vos tuviste 12 años de esto con recursos, que se lo fueron comiendo, ¿no? Reventaron al campo, reventaron los recursos del Banco Central, reventaron el sistema energético, reventaron YPF, reventaron todo lo que tenían para reventar. El sistema jubilatorio ni hablar, destrozaron todo. Hoy eso no lo tienen porque ya lo destrozaron en la década pasada. Fíjate vos por qué se pelean. La pelea política, ya veo la mesa de voces ahí, impresionante, lo vamos a tratar con Tato, con Silvina, con Pablo Sirven, con Federico Andajasi. Se pelean por un aumento de tarifa, sí o no. Antes se peleaban por cajas. Totalmente. Las AFJP tenían cajas. Pero ya no las tienen más porque se las quedaron, las dilapidaron. Solamente en el campo con las retenciones se quedaron, del 2002 a hoy, se quedaron con 170.000 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para tener 42% de pobres? Bueno, algo hicieron mal. Lo dejaste sin palabra, Lucas. Aprendizaje, dice el gobierno, utilizando un eufemismo, sin reconocer efectivamente que la estrategia del 2020 fue una estrategia fracasada y que, digamos, reclama algún tipo de autocrítica, ¿no? Pero Kicillof acaba de decir que lo que están haciendo es seguir el modelo alemán, ¿eh? Así que guarda, porque evidentemente creen que el nivel de eficiencia que tuvieron fue mucho más alto de que los pobres, los indigentes, los que se quedaron sin laburo, los que perdieron las empresas, los que perdieron los emprendimientos y los que perdieron un familiar por COVID, me parece que no piensan lo mismo. Gente querida, Lucas, como siempre, gracias. Gracias, Pablo. Capo, ¿eh? Manuel, ¿te quedás? Me quedo. Se queda Manuel Adorni en Voces.